Hoy voy a conversar un tema que es importante y fíjese usted que hay que aplaudirle al gobierno de Bernardo Arévalo, porque no solo es de echar palo, ¿verdad usted? Cuando hay cosas buenas que se están haciendo, pues hay que reconocerlas, hay que decirlas. No es que uno esté en una permanente oposición sistemática de que todo está mal, no, hay cosas muy buenas y de la que vamos a hablar hoy es una de esas cosas. Eso es lo que uno quisiera en cada presidente de la República, que tomara decisiones que vayan en beneficio de la población a mediano, a corto y a largo plazo. ¿A qué me refiero? Hay un tema que casi pasó como ladrón por la noche y es un convenio de cooperación que se firmó entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos de América, a través de su cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos de América, donde precisamente estamos en la próxima semana vendrá una delegación del cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano para tratar de afinar los detalles ya con planos y todo lo que se necesita para la ampliación y modernización de Puerto Quetzal. Fíjese que ese puerto, solo porque Dios es grande y porque, bueno, las obras que se hacían antes, y lo repito, eran muy buenas. Ese puerto entró en funcionamiento allá por los años 80 y nuestro invitado nos corregirá, por favor, o nos ampliará información. Puerto Quetzal, uno de los puertos más importantes para el desarrollo, para la logística, para la comercialización del país, que a pesar de los pesares, pues ha estado funcionando. Pues el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en convenio con el gobierno de Bernardo Arévalo, tendrá a su cargo la ampliación, modernización, el aporte inicial, recalco y subrayo, el aporte inicial que dará el gobierno de Guatemala es de 460 millones de quetzales. Pero mejor dejamos de bla, bla, bla. Le damos la bienvenida a nuestro invitado esta mañana. Ya está con nosotros el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, a usted, a su equipo de trabajo, audiencia nacional e internacional y a los hermanos migrantes que generan más del 20% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Para iniciar, doctor Velázquez, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría, por favor, usted con su conocimiento, porque si alguien conoce sobre el tema que vamos a conversar, es usted. ¿Podría hacernos una rémora? ¿Podría traernos a la memoria cuándo se inauguró el Puerto Quetzal, doctor Velázquez? Sí, Puerto Quetzal inicia operaciones el 18 de marzo de 1983. Es decir, que ya estamos hablando de 42 años aproximadamente. Fue una buena infraestructura en su momento. Hay que decir que en el siglo XVIII, estoy hablando del año 1871, ¿verdad, doctor? Guatemala ya tenía una visión de futuro en temas de carreteras, de puertos, inclusive no habían aviones todavía, pero había gente que soñaba. Y lo digo con propiedad porque hace unos días anduvimos en Puerto Barrios, Izabal, en el Atlántico guatemalteco, en el Caribe, para los amigos que nos siguen de otros países, y estuvimos hablando un poco de la llegada de delegaciones de marinos, empresarios a esa región. Hablaban desde el siglo XVII. Y por supuesto, recordemos que la conquista de América y el descubrimiento se hace a través de los barcos. Entonces, las ciudades de más desarrollo en el mundo están precisamente muy cercanas a los puertos. Y en ese sentido, sí hay que concientizar a la mayoría de la población, doctor Anleu, que la infraestructura no se come, pero la infraestructura sí nos da de comer, nos ayuda a generar las condiciones para que podamos comer mejor y podamos avanzar y que haya desarrollo.
Y en ese sentido, cuando hablamos de infraestructura, tenemos que hablar que la infraestructura se tiene que planificar y visualizar con planes maestros a 100 años, doctor Leo, ¿sí? Hay que pensar en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en energía y en comunicaciones. Y nosotros los guatemaltecos somos gente capaz, somos gente emprendedora. Ya lo hicimos con el tema de las comunicaciones, que tendrá sus bemoles, me refiero a las comunicaciones telefónicas, pero somos un caso de éxito a nivel mundial en el tema de las comunicaciones telefónicas. Ya lo hicimos en el tema energía, que fue un caso de éxito, el brinco que dimos, el salto cuántico, el avance, el desarrollo que tuvimos en el tema energético, pero tenemos una asignatura pendiente en puertos, en aeropuertos y en carreteras. En ese sentido, doctor Naleo, la mayoría de la población estamos sufriendo esos temas de infraestructura y concretamente con el tema de puertos que nos trae al día de hoy. Alguien podrá decir, pero si yo vivo en Joyabasquiche o yo vivo en Nentón, Huehuetenango o en Melchor de Mencos, Petén, los puertos a mí no me ayudan. Pues sí, apreciado amigo conciudadano, sí le ayudan, porque en la medida en que podamos exportar, podamos importar de otros países, vamos a generar el desarrollo, vamos a tener las inversiones, los empleos, las oportunidades en los puertos que necesitamos. Y en el año 2003, más o menos, en la época del presidente Berché, en ese entonces las autoridades, el presidente que estaba en los puertos en ese momento, en Puerto Quetzal, me parece que era el ingeniero Edgar Sandoval, hicieron una modernización en su momento, pero de esa fecha para acá, es decir, ya hace casi 20 años, no ha pasado nada, doctor. Así que el tema de visualizar Pacífico Atlántico, los puertos, Quetzal, Santo Tomás de Castilla, y hay que irse un poco más porque el convenio habla de la readecuación, recuperación y desarrollo del tren, ¿sí? Para conectar Pacífico Atlántico, ese es un elemento muy importante. Y solo quisiera recordarle a la audiencia que en el siglo XVIII nosotros los guatemaltecos ya teníamos el primer tren eléctrico de toda América Latina. Y los países que más están avanzando ahora lo hacen en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en energía y en comunicaciones. Pues mire, qué interesante lo que nos plantea como introducción, doctor Velázquez, y es bueno para que las nuevas generaciones conozcan precisamente que ya hemos tenido presidentes, hemos tenido dirigentes visionarios. Usted menciona como primer referente 1871. No sé si lo podemos ligar con la Revolución del 71 de Justo Rufino Barrios. Luego nos menciona que el Puerto Quetzal fue construido en el año 1983. Recordamos que en ese periodo gobernaba Guatemala el general Efraín Ríos Montt. Y luego nos menciona usted algo mucho más reciente, hace aproximadamente 20 años. Pero ¿eso qué indica? Que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Que el verdadero líder, doctor Velázquez, usted y yo lo sabemos, no se debe estar quejando. Trabaja con lo que tiene y si es poco lo que tiene, pues hace grandes obras. Ahora, dentro de esa línea de pensamiento, doctor Velázquez, ¿en qué radica la importancia de que por fin se haya puesto ojos de nuevo en Puerto Quetzal? ¿Qué importancia tiene esto estratégicamente para el país en el tema comercial, en el tema de mercadeo, en el tema de la economía, por ejemplo, lo que puede generar para el país en cuestión de divisas? Bueno, definitivamente muchísimo. Un país sin puertos definitivamente la tiene muy complicada
y nosotros hemos sido bendecidos porque tenemos Pacífico y Atlántico, doctor Anleo. Imagínese usted, somos el centro de América, literalmente, el continente más promisorio, con más fortalezas y oportunidades. Así que los puertos juegan un papel fundamental para el desarrollo. Pero cuando hablamos de puertos, también es importante que tomemos en cuenta 4 elementos, doctor, porque el convenio obviamente lo que abarca es la infraestructura, es decir, que tengamos la capacidad de recibir más barcos. En mi opinión personal, nosotros deberíamos de triplicar la infraestructura de puertos y haciéndola por fases. No podemos hacer todo de una sola vez. Es como cuando un proyecto, digamos, una familia inicia, pues por supuesto que todos quisiéramos tener muchas comunidades en la casa, pero a veces los recursos no dan, entonces se piensa algo al corto, mediano y largo plazo y se va haciendo por fases. Hoy en el Puerto Quetzal, dependiendo del tamaño y de la capacidad de los barcos, podemos descargar en ese puerto 6 o 7 buques simultáneamente. Pero deberíamos de hacer una fase siguiente para que en menos de 5 años tendríamos que tener capacidad del doble, es decir, poder tener 12, 13, 14 barcos atracando, destacando simultáneamente, y tenemos que echarnos de una vez la siguiente jugada en el tablero de ajedrez para que en el año 2040 esos sean 18. ¿Y por qué lo digo, doctor? Porque el desarrollo de la economía guatemalteca va creciendo más o menos alrededor de un 3.7, 3.8, acerquémoslo al 4%, pero si usted le pone una fórmula compuesta, un crecimiento compuesto sostenido, alguien diría, bueno, si crecemos 10% al año, entonces en 10 años eso va a sumar 100 y va a ser el doble. No, eso es mucho más. Por el componente del 10% sostenido anualmente más, y eso sí lo han hecho países como China, lo han hecho países como India, y nosotros que tenemos una posición privilegiada, seguramente lo podemos hacer. Y por eso usted ve que Panamá sigue invirtiendo tremendamente en los puertos, sigue invirtiendo en recuperar el tren, sigue invirtiendo en más carreteras, más autopistas, las hemos ido a recorrer últimamente, están invirtiendo en el aeropuerto, en los aeropuertos, y usted ve que recientemente Perú hizo una inauguración de su infraestructura portuaria en el Pacífico por más de 3.500 millones de dólares. Eso lo hizo con China. ¿Por qué menciono China, doctor? Porque el tema de los puertos ahora hay que saber de dónde nace. Y nace de un tema de la geopolítica, de la geoeconomía, con la llegada del presidente Trump el 20 de enero a la Casa Blanca, que manda al secretario de Estado Marco Rubio, incluye a Guatemala como prioridad, porque el presidente Trump y su equipo de trabajo se dan cuenta que el gobierno de los demócratas, de Obama y de Biden, descuidaron a sus principales socios, que somos los latinoamericanos, y se perdieron en agendas rosadas, literalmente. En ese sentido, descuidaron, y obviamente China avanzó tremendamente. China ha avanzado en todos los países del mundo y en el continente americano, inclusive hasta en Estados Unidos. Hay muchísimas inversiones de China que hemos podido ver, y entonces dice el presidente Trump y su equipo, bueno, tenemos que despertar, aunque ya vamos tarde. Y entonces con la llegada del secretario Rubio sale el tema de los puertos, que no necesariamente para elevar nuestra competitividad, sino que también Estados Unidos quiere tener mayor control y en la lucha con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Entonces, ahí quiero referirme brevemente a los otros 3 elementos que van acompañados para los puertos, doctor Anleo. Ya dijimos, 1,
la infraestructura física para poder recibir más buques, los dragados, recibir barcos más grandes, etcétera. 2, las operaciones, es decir, qué tan eficiente es un puerto operando 24 horas, 365 días del año, y en ese sentido, ahí no necesitamos de convenios con nadie. Presidente Arévalo, eso está en sus manos, en el ministro de Comunicaciones y en el viceministerio de Transportes, que hay un viceministro que comprende muy bien estos temas desde un punto de vista técnico, pero necesita el apoyo político, donde ahí el presidente Arévalo y su ministro de Comunicaciones deben de decir, estos puertos van a trabajar 24 horas, 365 días al año y deben de ser eficientes. Y aquí no hay que perderse. ¿Cuánto lleva descargar un barco de 50,000 toneladas a granel o un barco de 50,000 toneladas por contenedor o por sacos acá en Guatemala? ¿Cuánto tiempo lleva en Panamá? ¿Cuánto tiempo llevará en Colombia? ¿Y cuánto tiempo lleva en Los Ángeles y en Miami? Aquí no hay que perderse mucho y entonces eso nos da la eficiencia, porque no podemos seguir pagando más ineficiencias de que un barco debería estar recargado en 48 horas continuas, independientemente si es sábado o domingo, pero se están tardando 7, 8, 10 días. Entonces, ese es un problema serio que se tiene que atacar, las operaciones, y eso no depende de nadie más que del gobierno. Así que ojalá que estén escuchando los del gobierno para que se pongan las pilas. El punto 3, los sistemas, los procesos para que con antelación pueda venir toda la información, me refiero a sistemas digitales, a procesos que sean sumamente ágiles, donde no haya que dar mordida ni nadie esté pidiendo mordida para agilizar un proceso, que no dependamos de una persona, sino dependemos de una normativa, de un sistema, de un proceso eficiente. Es como cuando usted necesita hacer un depósito o un retiro o una transferencia en un banco, no le va a pedir un favor, una campaña al cajero que se la haga, él la tiene que hacer y ya están los procesos establecidos. Igual tiene que ser la administración pública. Y el cuarto elemento, doctor, me refiero concretamente a la SAT, a la Superintendencia de Administración Tributaria, que lejos de poner trabas, debe de facilitar el comercio, porque si ellos facilitan el comercio, van a poder captar más recursos porque van a haber más exportaciones. No me refiero a impuestos por exportaciones, porque no deben de haber impuestos por exportaciones, sino por todo lo que generan las empresas que están exportando, y al importar también ellos van a captar el IVA. Entonces, acuérdese usted, doctor, que dentro de los inconvenientes que mandó el secretario de Comercio de Estados Unidos y la oficina comercial, el USTR, uno de los problemas como asignatura pendiente que ponían de Guatemala era la agilización del comercio, las trabas, los problemas literalmente en los puertos. Entonces, en resumen, doctor, de esos 4 elementos que yo hablé, los últimos 3 son 100% que le corresponden al gobierno, y ahí lo que tienen que hacer es demostrar su voluntad política, ponerse las pilas, y eso lo deberían de corregir en no más de una semana. Mientras no corrijan eso, el 10% de aranceles que nos impuso arbitrariamente Estados Unidos, y subrayo arbitrariamente porque tenemos un tratado de libre comercio y no lo están respetando, pues no nos van a quitar. Así que hay trabajo por hacer, gracias a Dios, doctor. Veamos los problemas como oportunidades, pero sobre todo se requiere que estemos conscientes y que exista la voluntad de querer resolverlo y avanzar en la ruta que ya otros países han seguido. Y ahí el refrán, ¿quién con una luz se pierde? Vamos a dar una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista.
sobre la importancia que tiene un convenio firmado entre el gobierno de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América para ampliación y modernización de Puerto Quetzal. El aporte inicial es de 460 millones de quetzales por parte del Ejecutivo. Doctor Velázquez, qué interesante, ha generado mucho interés el tema que estamos conversando. Alguien me pide por acá, Carlos Alfonso López, dice, sería bueno que su invitado nos hiciera una reseña histórica de los últimos años, cómo los gobiernos no han invertido en infraestructura, la ineficiencia de gobiernos es reflejada ahí. Otros más se congratulan de que por ser a raíz de gobierno con Estados Unidos de América, pues no va a haber corrupción. Alguien más me comenta por acá vía WhatsApp, deberíamos tener más visión y desarrollar Champerico y Ocós como puertos de carga, pesqueros y turísticos para el desarrollo de Occidente. Igual recuperar nuestro canal seco ferroviario interoceánico y la totalidad de los 1.200 kilómetros de vía férrea. El gobierno debe desocupar y ordenar el derecho de vía usurpado ilegalmente, delito infraganti. Igual recuperar 31 kilómetros de ferrocarril de Los Altos, Quetzaltenango. Dinero hay en abundancia. E inversionistas nacionales e internacionales igual, como la empresa de Arkansas interesada en el desarrollo ferroviario de última generación. Esos son algunos de los puntos de vista. El doctor Velázquez, lo escuchamos. Doctor León, felicitaciones por la audiencia que tiene en su programa a nivel nacional e internacional, porque veo que hay gente interactuando desde los migrantes y varios países. Estamos de acuerdo en la mayoría de comentarios que han hecho y que Dios los oiga, porque, y obviamente el gobierno, que es el que acciona, porque la fe la tenemos, pero necesitamos las acciones, doctor León. Y en ese sentido, la infraestructura tiene que ser prioridad. Doy algunos ejemplos. Nos toca que interactuar con muchas comunidades rurales y ¿sabe qué es en su mayoría lo que están pidiendo las comunidades rurales desde hace mucho tiempo, doctor? Energía, carreteras, agua potable, piden empleos, ¿sí? Eso es lo que nuestra gente necesita para salir adelante. Y cuando usted habla con los migrantes en Estados Unidos y algunos que han retornado voluntariamente o los han mandado de regreso, la gente dice que anhela por mejores condiciones. Entonces, es ahí donde vemos que la mayoría, no hablo de la totalidad, porque sí hay algunos buenos políticos, la mayoría no se preparan para llegar a la administración pública, están desconectados de la realidad y se les olvida de dónde vienen. Uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra, tener claras sus raíces, de dónde viene uno, dónde está y hacia dónde quiere ir. Entonces, en ese salto cuántico, es decir, si estamos hoy aquí de 1 a 10, estaríamos en un 3, y para llegar al 10 que queremos, la pregunta de fondo es, ¿qué deberíamos de hacer? Entonces, en Guatemala, desde hace ya algunos años, me parece como unos 5 o 7 años, hay un plan que se ha hecho que se llama Guatemala no se detiene. Se contrató por empresarios, no por el gobierno, por empresarios, y lo siguen pagando, para hacer un plan de visión de país para el corto, mediano y largo plazo. Entonces es ahí donde se tiene que incluir la infraestructura de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de energía, de comunicaciones, de todos los sectores productivos, para que pensemos cómo atraer las inversiones de capital que necesitamos. Y ojo, que una inversión de capital para generar un empleo medianamente, llamémosle, con una infraestructura básica, nos cuesta $25,000, $200,000. Es decir, que si yo quiero 1,000,000 de nuevos empleos, tengo que pensar como mínimo en $25,000 millones. Eso sería 4 trillones o algo así de quetzales para generar esos empleos. Entonces, hay que recordar que el gobierno
no genera empleos. El gobierno se gasta nuestro dinero y les pagamos al presidente, a todos sus ministros y a toda la gente de la administración pública para que hagan su mejor gestión posible y para que generen las condiciones para que nosotros los ciudadanos generemos esas oportunidades y empleos que la población realmente necesita. Entonces, en ese sentido, cuando dice ahí nuestro de la audiencia, el señor Carlos Alfonso López, que hagamos una reseña histórica, el doctor Anleu lo decía, de los años 80, me parece que fue el general Lucas García en su momento, el que en esa administración se construyó a finales de los años 70, inició operaciones en el año 83, este Puerto Quetzal, pero de ahí para acá nos hemos perdido. Es más, en esa época se hablaba de un concepto, algo así como DAG, Desarrollo de Autopistas de Guatemala, que visualizaba la franja transversal del norte, conectar, imaginémonos que este es el mapa de Guatemala, conectar desde el suroccidente con México y llegar hasta el Océano Pacífico, a Morales, a Izabal, Cadenas, más o menos, Puerto Modesto Méndez, y luego continuar hacia Honduras, etcétera. Estas autopistas o estas carreteras iniciaron de nuevo en el año 2007, 2008 aproximadamente. Sin embargo, todavía no se han concluido. Entonces necesitamos ahí darle continuidad a esa infraestructura. Necesitamos cerca de 20,000 nuevos kilómetros de autopistas, carreteras, pero esto tendría que ser ya pensando de 6 carriles, doctor Anleu. Insisto mucho porque hay que pensar en el futuro. Y por ahí nos mencionaban también Champerico. Hay que decir que en el año 2007, 2008, y se hizo una inauguración en Champerico. Sin embargo, al día de hoy eso no está funcionando. Hay que decirlo porque participó mucho la Embajada de Holanda, me parece que fue OIM, un organismo internacional, se pagaron cientos de millones de dólares y al día de hoy eso no está funcionando. Es ahí donde no solo se necesita la visión de construir muelles, sino que se necesita pensar en la operación, en el dragado, qué va a pasar cuando llueva demasiado, qué va a pasar cuando venga mucha arena, es decir, que esté asolvado, qué vamos a hacer. En fin, hay una serie de temas que hay que pensarlo de una forma integral. Y en ese sentido, ahora firmarlo con el ejército de Estados Unidos, específicamente con el Cuerpo de Ingenieros, sí también tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿verdad, doctor? Se van a pagar inicialmente 400 millones, digamos, porque habla de 50 millones de dólares, pero hay otro documento que habla de 600 millones para ampliación y construcción. Así que nada es gratis y aquí hay que tener el sentido común, me dice un amigo que nos está escuchando en este momento, porque también zapatero a tus zapatos. Yo reconozco muchísimo el trabajo de los ejércitos y particularmente el ejército de Guatemala, porque lo conozco muy bien con toda su labor que hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Cuando algo no funciona, lo meten al ejército ahí con el Cuerpo de Ingenieros y lo hacen funcionar. Lástima que no lo metieron al kilómetro 44 porque hubiera salido 10 veces más barato y hubiera estado resuelto en un mes, no en un año. Pero yo sí tendría que investigar más para saber si el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos tiene expertos en desarrollo de puertos, ¿verdad? Porque ahí está Dubai Ports, Qatar Ports, Arabia Saudita Ports. Entonces, yo creo que esto también, si estamos pagando, porque no hay almuerzo gratis, aquí no nos están regalando absolutamente nada, pues también eso debió haber sido objeto de una licitación internacional. Y recordemos que estos 50 millones son para estudios, doctor, son para análisis. Y esto, en mi opinión, se están tomando demasiado tiempo porque dice que va a estar concluido en el año 2027. Eso es lo que han publicado los medios de comunicación.
Habría que ver, me parece que mañana está planificada una firma el 22 de mayo, el jueves, habría que revisar ese documento, pero también que no nos ponga una camisa de fuerza, es decir, que nos abra la posibilidad de que coticen y liciten empresas de todo el mundo. Si este contrato lo ganara una empresa coreana, pues bienvenida a la empresa coreana y que lo haga bueno, bonito y barato y en el menor tiempo posible, que lo haga con tecnología que sea muy eficiente. O si va a ser una empresa como la que construyó el puerto de Amberes en Bélgica, pues bienvenida. Me explico en ese sentido. Toda cooperación es bienvenida, se agradece. Qué bueno que se va a revisar también toda la línea del tren, pero ratifico, esto no es gratuito y sí debería de ser abierto a que participen todas las empresas que cumplan con una capacidad demostrada, que cumplan con una capacidad financiera y que tengan casos de éxito. Hay que reconocer que se hicieron esfuerzos del año 2007 al 2011, doctor Naleu, para el tema de los puertos. La comisión portuaria en ese momento técnicamente estuvo bien enfocada. El fallo fue políticamente, porque lamentablemente los técnicos están bien enfocados en su mayoría, pero falla el componente político. Ahí es donde se descompone el asunto, porque invitaron a una empresa muy reconocida, TCB, Terminal de Contenedores de Barcelona, que vino a Guatemala. Yo tuve la oportunidad de estar en distintas presentaciones. Ellos habían desarrollado puertos en España, en Colombia, en distintos países y tenían un buen perfil, un buen currículum, sabían lo que estaban hablando, no eran improvisados ni empresas de cartón, pero lamentablemente el tema se politizó y se piñatizó. Se dieron temas ahí oscuros, aparentemente, ¿verdad? Yo no tengo todos los elementos jurídicos ni de transparencia que haya revisado y a raíz de eso, pues hay procesos en el Ministerio Público. Habría que ver qué realmente pasó, porque perdimos una oportunidad, hablo de hace 15 años atrás, que si se hubiera llevado de la forma correcta técnicamente y se hubiera visualizado también desde un punto de vista político, teníamos una gran oportunidad para desarrollar nuevas fases en el Atlántico, en el Pacífico, doctor. Así que quisiéramos pensar que esta decisión, ratifico, no vino de acá, eso vino del norte, literalmente. Sí, sí. Capitalicémosla, aprovechemos, este gobierno actual le saque todo el beneficio, le dé la prioridad y que los nuevos gobiernos también tengan prioritariamente la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, energía y comunicaciones. Mire qué interesante, doctor. Y usted por algún momento nos hizo volar, nos hizo soñar. Por acá tengo un punto de vista que va en esa línea precisamente que nos envía Marco Morales. Dice, gracias por darnos motivos para soñar. Pero ya poniendo los pies sobre el suelo, la realidad es otra. Y como usted lo decía, doctor Velázquez, esta no es que fuera parte del programa de gobierno del actual gobernante, sino que fue a raíz de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, que se empezaron a visualizar en qué nos podían apoyar, entre comillas, porque como usted decía, pues no hay almuerzo gratis, máximo Estados Unidos, pues siempre tarde o temprano nos termina cobrando lo que nos da. Pero tengo muchos comentarios, doctor Velázquez, voy a ir a una pausa y se los comparto porque son sumamente valiosos, un valioso aporte que nos envían nuestros internautas. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista.
Económico. Estamos conversando esta mañana sobre el convenio entre el gobierno de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de América para la ampliación y modernización de Puerto Quetzal. El aporte inicial por parte del Ejecutivo sería de 460 millones de quetzales. Por acá tengo punto de vista. Dice, buenos días, hay que considerar 2 puntos. Como explicaba el doctor, la geopolítica, geoeconomía y el impacto de China en Latinoamérica. 2, la porosidad del tráfico de drogas en el puerto, principalmente precursores químicos provenientes de Asia. 2 cosas que le preocupan a Estados Unidos. Entonces, lo cierto, como lo dice el doctor, hay que pagar factura. Otro punto de vista, doctor Velázquez, dice, son los organismos del Estado y sus instituciones con su burocracia mediocre, integrada de activistas políticos de los gobiernos de turno, quienes bloquean y no facilitan la inversión para el desarrollo de infraestructura hidroeléctrico y minero. Sé qué y cómo hacerlo. Sentido común. Atentamente, ingeniero Ulloa. Mire qué valiosos los puntos de vista, doctor Velázquez. Y a esto le agregaría yo que no hay oro sin sobra, como dicen los mismos organismos internacionales. Usted puso el caso de esa terminal de Barcelona, que paramos siendo demandados a nivel internacional con los arbitrajes. Y también se vincula a expresidentes en esos negocios de los puertos, negocios millonarios, al expresidente Yamatei, por ejemplo, a Jimmy Morales, porque esto lo ven no como servir un servicio al pueblo, sino como servirse ellos y su gente cercana. Escucho su punto de vista, doctor Velázquez. Sí, de nuevo, doctor, a mí me pone muy contento toda la audiencia que usted tiene y qué bueno que la mayoría de la gente que está acá escuchando le está dando la prioridad a estos temas, porque esto lo tenemos que permear en los 20 millones de guatemaltecos, inclusive en los casi 5 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, pero este vive en California, este vive en Florida. Sí, pero su familia está acá, entonces él está mandando remesas, que por dicho sea de paso, me perdí a 2 programas con usted o 3, doctor, no pude estar en el análisis de las remesas y los migrantes, no estoy de acuerdo y primeramente Dios que no se apruebe ese impuesto del 5% a las remesas, porque eso nos ocasionaría más o menos unos 1,300 millones de dólares de pérdidas, imagínese usted. Y también me perdí el programa de el análisis del 10% de la tarifa que nos impuso Estados Unidos. También aquí hay que fijar posiciones claras. No estoy de acuerdo porque es arbitrario y porque tenemos un tratado de libre comercio, así que espero ya no perderme más programas que ustedes cordialmente me invitan. Pero regresando al punto, los comentarios que están aquí son muy oportunos y definitivamente en los últimos gobiernos, hay que decirlo, la corrupción se ha desembocado, definitivamente, y también en este gobierno, pues deben de rendir cuentas, ¿verdad? Porque hay que recordar que tienen el doble de presupuesto del año 2020, doctor Anleo. Eso, ahí está, el gobierno que entró en el año 2020 tendría 75,000 millones y este tiene 150,000 millones. Entonces, el tema de transparencia es un factor fundamental. Los ministerios, en este caso, que estamos hablando de comunicaciones, de los viceministros para abajo, tiene que ser gente técnica, tiene que ser gente de carrera, gente que comprenda muy bien, y obviamente los únicos puestos políticos deberían de ser los de ministros y secretarios, pero también todo el Estado en su conjunto, me refiero a la Contraloría General de Cuentas, me refiero a la fiscalización que tiene que tener los diputados, porque eso también les incumbe a ellos, ¿verdad, doctor? Para asegurarse que las inversiones que se estén haciendo sean de la forma más transparente. Un radiovidente decía, ¿recursos hay suficientes? La respuesta es sí. Hay suficientes recursos, hay suficiente presupuesto. ¿En dónde está el dinero?
Pues eso hay que preguntárselo al presidente y a sus ministros, porque no se ve la ejecución, pero también habría que recordarle al gobierno especialmente, porque estoy seguro que nuestra audiencia lo maneja bien, está el concepto de las alianzas público-privadas. Para eso hay que hacerle una modificación, señores diputados, ya que nos están escuchando, hay que modificar la ley de alianzas público-privadas y quitarle el componente de que sea el Congreso de la República el que tenga que aprobar una alianza público-privada, porque lejos de que el Estado gaste, el Estado va a recibir ingresos por las regalías de esa concesión que dé. Gracias a Dios, la Corte de Constitucionalidad dio un fallo jurídico hace algunos meses, donde ahora las municipalidades y las mancomunidades, es decir, más de 2 municipalidades, se pueden unir para hacer una carretera, para hacer un aeropuerto regional. También los municipios, en este caso los municipios costeros, San José, Iztapa, o los municipios de Retaluleu o Xochitepeques en el Pacífico, y los municipios en el Atlántico de Izabal podrían hacer puertos municipales, doctor. ¿Se entiende eso? Ya la ley los faculta y hay un fallo jurídico favorable para el desarrollo de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en ese sentido, este concepto de infraestructura tiene que permearse a toda la población. Los niños también tienen que estar claros de la infraestructura, los estudiantes y toda la gente, que infraestructura es igual a desarrollo. Y doy algunos ejemplos concretos. ¿Por qué Panamá se ha desarrollado tremendamente en los últimos años? Pues porque tiene el canal, porque tiene puertos que no se dan abasto, los están ampliando constantemente, y tiene un aeropuerto que le han denominado Hub de las Américas. Esas oportunidades las perdimos nosotros como guatemaltecos, porque cuando estuvo Pan American Airways, que era la aerolínea Pan American de Estados Unidos, que era la más grande del mundo, quiso instalar su centro de operaciones para toda América Latina, su hub, inclusive transcontinental, y perdimos esa oportunidad y no se hizo. En el tema de los puertos, cuando llegan las compañías bananeras e inician todas sus operaciones, ellos también hicieron propuestas y no lo hicimos. Cuando viene el gobierno del general Romeo Lucas García, que hablábamos de las autopistas, los gobiernos que llegaron no le dieron continuidad. Y regreso de nuevo al siglo XVIII, doctor Anleu, ya teníamos un tren eléctrico y Estados Unidos no lo tenía. Entonces, usted ve el desarrollo de Estados Unidos se debe mayoritariamente al desarrollo de sus aeropuertos. Cualquier ciudad, por muy pequeña que sea, tiene, aunque sea un aeropuerto pequeño. Inclusive hay ciudades que se han construido alrededor de los aeropuertos. Usted ve China, cómo está avanzando tremendamente en las ciudades que construyen y desarrollan cerca de los puertos. Y en ese sentido, habría que recordarnos también que después de la pandemia del coronavirus, o más bien, cuando inicia el tema de la pandemia del coronavirus, se ve el rompimiento de la cadena productiva y vienen los conceptos del nearshoring, es decir, que Estados Unidos desarrolla algunas actividades de manufactura en los países vecinos, y ahí en Guatemala tenemos una gran oportunidad con las zonas francas, con las zonas industriales, con las CEDEPs, las zonas de desarrollo económico especial público-privada, para que vengan empresas a instalarse acá, que traigan miles de millones de dólares para sus inversiones de capital, que generen millones de empleos y oportunidades y podamos exportar, porque a Estados Unidos le lleva 2 días y medio por el Atlántico, por Puerto Barrios, Puerto Santo Tomás de Castilla, mandar algo a Florida, Miami, y 4 días y medio para mandarlo por el Pacífico, Puerto de San José, Puerto Quetzal, a Los Ángeles, California, versus 3 semanas cuando viene desde Asia. Entonces, esa ventaja, doctor, no la estamos aprovechando, el nearshoring, la relocalización.
y el nuevo concepto ahora del friendshoring, es decir, construyamos con los países amigos. Bueno, como Guatemala le hemos dado todo a Estados Unidos, ya no tenemos nada que dar. Entonces, si nos hicieran una calificación ahí de friendshoring de 1 a 10, sacaríamos 11, doctor, la mejor calificación. En ese sentido, no estamos capitalizando, presidente Bernardo Arévalo. Hay que tener la capacidad de negociar, hay que saber cómo poner las cartas sobre la mesa y qué vamos a obtener nosotros a cambio. Y hay que aprovechar también no solo nuestra posición geográfica, sino que somos la economía más grande de la región de Centroamérica. Estamos alrededor de 1/3 parte, un poco más de 1/3 parte de toda la economía de Centroamérica, el 35-37%, somos Guatemala. Entonces le traemos una estabilidad a la región y además del tema migratorio, que es importante para Estados Unidos, somos la tercera frontera más grande y más importante del mundo para Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos también es un buen negocio invertir en Guatemala. Y por supuesto que como Guatemala tenemos que estar abiertos a hacer negocios con todo el mundo. Nosotros tenemos que tener esa visión de futuro, que ahora el mundo está abierto para las inversiones. Y ese es parte del secreto donde los países que estuvo el presidente Trump la semana pasada, seguramente ustedes lo siguieron en la televisión, en Qatar, en Arabia Saudita, en estos países, y se ve en la infraestructura. Así que en conclusión, doctor, el tema de los puertos nos va a dar mucho de qué hablar. Yo espero que sea positivamente, de los trenes también, pero hay que tener cronogramas de trabajo que sean públicos, fechas concretas. Bueno, ¿cuándo va a estar recuperado el tren? ¿Va a estar recuperado en 24 meses? Bueno, todavía el presidente Bernardo Arévalo tendría la oportunidad de reinaugurar el tren y la recuperación Pacífico-Atlántico, conectarnos con México, conectarnos con El Salvador, conectarnos con Honduras. Esa es la visión de desarrollo y no estar pensando en temas de derechos humanos, en agendas rosadas, en ese tipo de cosas, doctor. No, mire, qué interesante a lo que nos lleva ese tema del puerto Quetzal, doctor Velázquez, y le agradezco su planteamiento, la profundidad de su análisis, y tengo muchos comentarios que van en la misma línea suya. El país necesita desarrollarse. Mano de obra calificada la tenemos. El guatemalteco por naturaleza es emprendedor, es trabajador, es honrado, es digno. Lo que nos está fastidiando son los políticos que temporalmente llegan al poder. Tengo un comentario que dice: el tema es excelente, pero solamente se sirve para que todos del gobierno piensen en hacer crecer sus cuentas bancarias. Hasta que el pueblo sepa elegir gobiernos y diputados, nada en Guatemala va a mejorar. Dice Marco Morales. Mire, qué comentario más lapidario, pero tiene toda la razón del mundo. Y le digo esto, doctor Velázquez, el tema del puerto Quetzal nos trae a ser visionarios, a pensar en grande. Lo que usted dice, ¿por qué no decirle entonces a los ingenieros, a los del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de América, que por acá me envían vía privada un mensaje que dice que fue el sector privado el que les pidió que por intermedio del gobierno hicieran lo que están haciendo en Puerto Quetzal? ¿Por qué no pedirle entonces, aprovechando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América, aunque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército guatemalteco también es muy eficiente, que nos diseñen el tema de la infraestructura oceánica, el tema de las carreteras, el tema del ferrocarril? Y yo me animaría a ir más allá, doctor Velázquez. Sí, ¿por qué no tener un aeropuerto de categoría internacional en Escuintla, que incluso en años pretéritos, en los 80, usted recordará, se pensaba trasladar el aeropuerto La Aurora por el peligro que tenía en esta metrópoli y en ese entonces a Escuintla, y ahí están los estudios? No sé si usted vio esos planos, un aeropuerto realmente maravilloso que quedó solo en eso, en proyecto. Doctor Velázquez. Sí, doctor Anleu, esos estudios, tuve la oportunidad de verlos, los desarrolló Japón. Así es. Y eso habla más o menos de los años 2003 al 2005, o algo similar, o 2004, 2005.
Entonces, están ahí. Sin embargo, ya habían estudios anteriores también, doctor. Y ahora que usted saca el tema de los aeropuertos, con pleno conocimiento de causa, yo le diría que mínimo deberíamos de tener 22 aeropuertos regionales. Regionales me refiero para vuelos internos. Le decía que recientemente estuve en Puerto Barrios y me acuerdo en el año 2018, yo tuve la oportunidad de participar en una mesa de aeropuertos que fue por varias instituciones, donde se inauguró Puerto Barrios ya para vuelos comerciales, se readecuó Quetzaltenango, se readecuó el Retaluleu, y también tuve la oportunidad de estar en algo relacionado en el año 2008-2009, cuando se reacondicionó ese aeropuerto regional de San Marcos. Entonces, sí da Guatemala para 22 aeropuertos regionales. Mínimo, nosotros deberíamos de tener unos 6 aeropuertos internacionales, ¿sí? Pacífico, Atlántico, y no hablo de grandes inversiones. Por ejemplo, Quetzaltenango, con unos 5 o 7 millones de dólares, ¿sí?, ya se puede tener la infraestructura básica internacional, porque recuérdese que eso tiene que estar certificado por el Organismo Internacional de los Aeropuertos, pero se pueden recibir ahí ya aviones podríamos recibir aviones del sur de México, de El Salvador, de Honduras, y aunque ya hay vuelos nacionales, pero hay que abrirlo a internacional. Puerto Barrios debería de tener ya un aeropuerto internacional. Está a 1 hora 27 minutos de Fort Lauderdale o de Miami, ¿sí? Tenemos Flores, el Mundo Maya, que también ahí aterrizan aviones muy grandes, los hemos visto, ya eso tiene un tamaño bueno, pero también debería estar habilitado para los vuelos internacionales, mucho más. Le dicen que es categoría internacional, pero no se ha promovido desde un punto de vista comercial internacional. Por supuesto, también en el Pacífico, ahí tenemos el aeropuerto de San José, que habría que preguntarle al gobierno anterior qué pasó, porque se gastaron más de 500 millones. Sí. Ahí está eso abandonado, está perdido, y la excusa del gobierno actual es que tienen problemas jurídicos. Mire, presidente Arévalo, si tiene problemas jurídicos, ponga a su secretario general de la presidencia, ponga al procurador general de la nación, que le hagan un análisis, y en 2 semanas hay que declarar eso lesivo y seguir todos los procesos y hacer las convocatorias. Y eso no es ciencia lanzacohetes, eso es sentido común, eso es tener voluntad política y resolver las situaciones, doctor. Así que el tema de hoy, infraestructura, nos da para soñar despiertos, para soñar con los pies sobre la tierra. Es lo que Guatemala necesitamos urgentemente, porque en algunas áreas tenemos 100 años de atraso en eso, doctor. Cuando la gente me escucha hablar así y me dice, pero es que eso ya nos lo dijiste el año pasado, sí, y se los voy a decir cada vez que me entrevisten para que nos concienticemos. ¿Y por qué digo 100 años de atraso? Tenemos algunas comunidades todavía que no tienen energía. Eso no puede ser. Bueno, tenemos comunidades que hay mucha producción, pero no tienen una carretera que les permita ser más competitivos. Yo de veras cada día estoy bien sorprendido positivamente, porque por todos lados a donde voy veo que la gente sigue teniendo ganas, que es trabajadora, que es emprendedora, pero lamentablemente la clase política no ha estado a la altura, y los que quieran ser alcaldes, presidentes y diputados en el año 2027 o 2031, prepárense bien, aprendan de la infraestructura. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Corea? ¿Qué ha hecho Japón? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo India? ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué hizo México antes de la llegada de López Obrador? Digo eso porque ahí hay sueños de opio, ¿verdad? En algunas infraestructuras que no sé si las van a poder concretar o no, pero hay cosas tan básicas. Bueno, El Salvador, independientemente si estamos de acuerdo en todo lo que están haciendo allá o no, en carreteras están avanzando muchísimo, doctor.
En Nicaragua yo tuve la oportunidad de ir algunas veces, también he visto que han avanzado tremendamente en infraestructura. Así que a recuperar los aeropuertos, los puertos, las carreteras, y este tema no hay que soltarlo, doctor. Aquí hay que seguir hablando todos los días si es necesario. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas grandes. Hay oportunidades 10 veces más que lo de los problemas, pero el Congreso tiene en sus manos resolver la ley de alianzas público-privadas, quitarle esos candados que tienen que pasar por el Congreso, tienen que aprobar la ley de infraestructura, el gobierno promover la ley de alianzas público-privadas, y en estos convenios de trenes y de puertos, yo también incluiría aeropuertos, pero que no nos cobren, doctor, porque no hay eso definitivamente. Nosotros hemos sido el mejor aliado de Estados Unidos, lo fuimos en el conflicto armado también, lo fuimos en la Guerra Fría, entonces necesitamos reciprocidad, y por supuesto que es donde de cada dólar que nosotros exportamos, 33 centavos van a Estados Unidos, 33 a Centroamérica y 33 al resto del mundo. Así que la coyuntura da para soñar, pero también hay que exigir, y esto nunca debemos darnos por vencido, porque la infraestructura es un factor crítico de éxito y un factor de desarrollo. Doctor Velázquez, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, como siempre, era importante de su punto de vista sobre un tema tan sensible como lo es el de la infraestructura a todo el país. Agradezco el comentario de Freddy Asensio, que dice: lamentablemente en Guatemala todo queda solo en buenas intenciones. Otro punto de vista de Claudia Bellatoro dice: excelente ponencia, licenciado Velázquez. Nuestro país necesita un proyecto que impulse la modernización portuaria con un plan estructurado por fases que muestre beneficios reales para la economía del país y para la población. Necesitamos avanzar con visión a largo plazo. Pues agradecido con ustedes también a nuestros internautas, a nuestros radioescuchas, la invitación cordial como siempre para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Que tenga un saludable día.